El pulso del mundo en imágenes, ya está aquí el WordPress Photo. Artistas, académicas, periodisas. Está por iniciar el Festival Internacional La Mujer en las Letras. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, gracias por estar con nosotros. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a la información. Efectivamente, fíjense que más de 400 años de manifestaciones escritas se reúnen en este ejemplar galardonado. ¿Vamos a conocerlo? Vamos por él. El programa Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, desarrollado por la Academia Mexicana de la Lengua, fue galardonado con el Premio Archiletras de la Lengua en la categoría Publicación del Año. El Premio Archiletras que hoy recibe reconoce este importante trabajo al tiempo que estimula su continuidad. En nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, manifiesto mi gratitud por este tan significativo galardón. Este programa tiene como objetivo enriquecer el conocimiento de la lengua española. Reúne 4 siglos de profundidad histórica. El primer documento corresponde al año 1494 y el último es de 1905, que están divididos en 3 conjuntos: literatura, prensa y documentos. Efectivamente, Cordiam es una publicación, hace público datos para conocer la historia de la lengua española en América. El Cordiam tiene 5 características innovadoras. Ofrece una plantilla de metadatos para refinar las búsquedas, proporciona la información cuantitativa, permite ver y guardar el documento completo, posibilita guardar automáticamente las concordancias seleccionadas en una base de datos y contiene una tipografía para cada subcorpus. El Cordiam es un trabajo colectivo, colaborativo y multidisciplinario. Y por ello recibimos y agradecemos en nombre de todos los que forman el equipo Cordiam. Este programa cuenta con un sitio web para la difusión de sus contenidos, que permite a los usuarios realizar búsquedas geográficas, históricas, textuales y autorales. Y desde el 2019 se convirtió en un proyecto de la Asociación de Academias de la Lengua Española, encabezada por la Mexicana. Entre lo figurativo y lo abstracto, su pincel dio forma a la luz y a la libertad. Así fue evocada la memoria de Lucinda Urrusti. Reconocida principalmente como retratista, ya que elaboró varios de los cuadros de los miembros del Colegio Nacional, Lucinda Urrusti recibió un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes. Mi madre pintó naturalezas muertas, pintó muchos desnudos y pintó retratos. Estoy seguro que fue la mejor retratista que había en México, ¿no? Yo tengo ahorita toda la obra de mi madre y cambié su estudio y su casa, me la traje a vivir a mi casa y entonces he colgado pues prácticamente toda su obra, ¿no? Mi casa ahora es el Museo Lucinda Urrusti y bueno, aparte muchas cosas que encontré en todos los cajones y en todos los dibujos y todo. Una mujer que trabajó muchísimo finalmente, ¿no? Y había mucho escondido en todos estos cajones que he descubierto ahora. Hay unas sorpresas increíbles. Pues muchísimo de dibujo, hizo también bastante de cerámica. Junto con su familia llegó durante el exilio español. Estudió en La Esmeralda, tomó clases de dibujo con Jesús Guerrero Galván, de fresco con Federico Cantú y de óleo con Agustín Lazo. Convivió con los integrantes de La Ruptura, pero mantuvo un estilo propio. Vicente Rojo hace ya quizás un par de decenios hablaba de que la ruptura era más bien una apertura, ¿no? Y creo que en la obra de Lucinda está muy evidente la apertura, ¿sí? Se abrió a otras vanguardias, ¿sí? Se abrió creando un lenguaje muy peculiar, en el cual, como lo comentaré, rompía con la idea del marco, pero tiene obra abstracta, tiene mucho desnudo y sus naturalezas muertas, que son muy peculiares. A veces están casi ocultas dentro de la densidad, la espesura de sus empastes, de sus materiales.
uno ve un cuadro abstracto, un cuadro muy lleno de algo y se da uno cuenta que es una naturaleza muerta simplemente. Entonces sí, es una artista muy amplia en sus géneros. Noticias 22, Alberto Aranda. El Museo Memoria y Tolerancia continúa enarbolando la inclusión y el respeto. Ahora bajo el lema, más amor, menos prejuicio. Anualmente desde hace un lustro, el Museo Memoria y Tolerancia se suma a la conmemoración del Mes del Orgullo, con el objetivo de sensibilizar y generar mayor conciencia pública sobre la importancia de la diversidad sexual, así como visibilizar los derechos de la comunidad. Mientras el Museo Memoria y Tolerancia esté de pie, seguirá luchando por las causas de la diversidad. Este año, el recinto museístico nos invita a abrir las puertas del conocimiento y el respeto con la exposición LGBT Más Amor, Menos Prejuicio. Es un símbolo, abrir la puerta es que también la diversidad puede practicarse a puertas abiertas, no hay que hacerlo detrás de una cerradura, y son puertas de información. La exposición consiste en una instalación interactiva de grandes dimensiones conformada por decenas de puertas multicolor que al abrirse ofrecen al visitante respuestas a preguntas como ¿qué es la identidad de género? Y ¿qué significan las siglas de la comunidad LGBT? Esta es una exposición para todos niveles y lo que quiere es informar, es cuestionar, es incluso mover conciencias. México es uno de los países del mundo con las más avanzadas legislaciones en materia de diversidad sexual, pero en el terreno de la vida cotidiana sigue siendo una de las naciones más hostiles e intolerantes. La muestra hace énfasis en esa contradictoria realidad. Estamos celebrando que la Ciudad de México haya prohibido hace apenas 2 años y pico las terapias de reconversión y que podamos acceder al matrimonio igualitario, a la adopción. Hay mucho por hacer y que México siga siendo el segundo lugar en Latinoamérica de crímenes de odio en general, habla de las tareas pendientes. La exposición LGBT Más Amor, Menos Prejuicio podrá visitarse hasta el 22 de agosto en el Museo Memoria y Tolerancia. Para Noticias 22, César H. Meléndez. El duende está suelto en la ciudad de Querétaro. Echamos un vistazo a la fiesta del baile y el canto con sabor gitano. Para celebrar la vida a través de la danza, llega a Querétaro la 9ª edición del Festival Ibérica Contemporánea, el encuentro de flamenco más importante de México y Latinoamérica. Una semana de galas, talleres, conferencias y exposiciones. Así se vive el Festival Ibérica Contemporánea 2023, organizado por Fundación ProArt, que este año tiene como lema Celebra con Ibérica. Tenemos como 2 ejes muy importantes en Fundación ProArt, que uno es pues la profesionalización, o sea, hacer el trabajo que hacemos lo más profesional posible. Es por esto que en el caso, por ejemplo, del festival, pues si es de danza y de danza española, pues traemos a los mejores, ¿no? A los mejores que hay. Y otra es trabajar por el arte, trabajar con amor y con toda la pasión. Figuras de la danza española como Patricia Guerrero, María Juncal, Úrsula López y Sara Martín, así como bailarines mexicanos como María Luébano y Armando Tobar, integran el cartel, que también incluye la participación de grupos emergentes ganadores de la convocatoria Encuentro de Compañías 2023 y la gala del Encuentro de Academias, que tiene como invitada de honor a la bailarina Elisa Carrillo. Promovemos mucho también a través de una convocatoria muy linda que hay de academias y de compañías emergentes que se van a presentar también ahí. Les dedicamos 2 días, la inauguración y al día siguiente el encuentro de academias. Promovemos el talento. Motivamos a todas las chicas jóvenes que se dedican a esto de la danza para que puedan continuar y puedan continuar. Damos más de 35 becas para las mejores academias que hay en España y en México. Y Elisa Carrillo viene precisamente al encuentro de academias, baila ahí y va a dar una plática. Nosotros le llamamos Ibérica Talks. Desde su primera edición, realizada en 2007, el festival muestra espectáculos del más alto nivel en danza y flamenco.
Hasta ahora han participado más de 600 artistas invitados y se han realizado 700 cursos y talleres. El Festival Ibérica Contemporánea será inaugurado el 8 de julio en el Teatro de la Ciudad en Querétaro. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Y les tenemos una mala noticia. Se fue la dama del buen decir. Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de Talina Fernández, una figura destacada en la televisión mexicana. Fue conductora, periodista y productora. Condujo los noticieros En Punto, Contacto Directo, Punto Final, Antena 5 y Eco. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue cuando informó la muerte de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México. Fue en el programa de Jacobo Saludowski, el 23 de marzo de 1994. A la par, desarrolló una faceta como actriz y conductora de programas de entretenimiento. Un abrazo a sus familiares, amigos, a todo su público que la tendrá seguramente presente. Un referente no solo de la pantalla chica, sino también de los escenarios, una carrera muy importante que hizo en teatro. Con este recuerdo nos vamos a una breve pausa. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Xuan es una chica vietnamita que ha llegado a Japón para trabajar en un hotel. Xuan desu. Yoroshiku onegai shimasu. ¿Cómo? Poco a poco tendrá que adaptarse a la vida japonesa, al tiempo que descubre y crea estrategias de comunicación útiles. Activa tu japonés. Xuan se supera en Japón. Estreno. Nuevos episodios. Miércoles, 23:30 horas. Esta retrospectiva reúne más de medio siglo de trabajo y nos demuestra por qué el legado de Felipe Ehrenberg es popular. La tarde de ayer, día en que el artista multidisciplinario Felipe Ehrenberg habría cumplido 80 años, el Museo Nacional de Culturas Populares inauguró una exposición que da cuenta de su interés por el arte y la cultura popular. Desde muy joven, desde el inicio de su carrera hasta el final de su carrera, la cultura popular de los pueblos originarios, así como la urbana, están presentes en su lenguaje. Bajo el título Felipe Ehrenberg es popular, la muestra celebra el legado de un autor que abrazó con respeto y reciprocidad el universo visual y simbólico de los pueblos que conoció. Desde las comunidades artesanas de Ameyaltepec, Guerrero, y Tenango de Doria, Hidalgo, hasta las poblaciones de artistas papeleros de Brasil. Su obra está continuamente en diálogo y permanentemente alimentada por el arte popular mexicano, no solamente en la iconografía, no solamente en la temática, sino también en los materiales, la reelaboración de los materiales que el arte popular utiliza constantemente. La muestra, integrada por 153 piezas que abarcan medio siglo de creación, retoma un proyecto que el propio Felipe Ehrenberg y el curador José Valtierra comenzaron a imaginar hace 6 años, pero que quedó inconcluso debido al deceso del artista. Articulada en 3 ejes temáticos, la exposición inicia con los proyectos e investigaciones que el artista desarrolló en torno a la cultura de los pueblos originarios. Él siempre decía que no es arte popular, que no es arte indígena, es arte. Él decía, y como mucha gente de la época, que México no es un país multicultural, es un país multinacional. El segundo eje se enfoca en la cultura popular urbana y sus métodos de reproducción y difusión masiva. Aquí el público podrá conocer sus incursiones en técnicas y formatos provenientes de la fotonovela, el cómic y la revista.
cuando descubre el Internet y las posibilidades del Internet, se vuelca en una cosa espectacular de creatividad. Y sobre todo y particularmente en los memes. Los memes le parece una forma de expresión de la cultura popular increíble. La exposición incluye también un subnúcleo dedicado a la muerte, uno de los temas recurrentes de su producción artística. Y un tercer eje muestra las afinidades estéticas e intelectuales que lo acercaron a artistas como John Wesley, Tom Bilsman, Maris Bustamante y Ulises Carrión. Felipe Ehrenberg es popular, podrá visitarse hasta el 15 de octubre. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. El Museo de Artes Gráficas de Berlín es el más grande de Alemania y al mismo tiempo resguarda una de las 4 colecciones más importantes del mundo de arte sobre papel. Una gran exposición muestra al público un repertorio extenso y extraordinario de obras de Alberto Durero, considerado el principal exponente del Renacimiento alemán. Y en Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos da más información. Adelante. Saludos desde Berlín, así es, el Museo de Arte sobre Papel más grande de Alemania, llamado Kupferstichkabinett, que forma parte del Kulturforum, el conjunto de edificios culturales de Berlín Occidental, presenta una extraordinaria exposición llamada Durero para Berlín, del gran maestro del Renacimiento alemán, Albrecht Dürer, o Alberto Durero en español. A través de 130 obras maestras se muestra el proceso de cómo se armó esta colección de obras de Durero como resultado de la interrelación entre la política y la investigación histórica del arte. En ellas se pone de manifiesto el excelente dominio del artista de las diferentes técnicas del arte sobre papel: grabado, acuarela, dibujo con pluma y grafito, tinta o carbonilla. La muestra saca a la luz la impresionante serie de xilografías del Apocalipsis. Estos grabados en madera le dieron gran prestigio como artista a nivel nacional e internacional. Además, se pueden ver numerosas hojas del famoso cuaderno de bocetos del viaje a Holanda, junto a la serie de acuarelas de paisajes como Molino de Alambre, resultado de su estadía en los Países Bajos. Además, la muestra titulada Durero para Berlín hace visible al mismo tiempo la polifacética historia de la propia colección del museo, inaugurada en 1831, atravesando momentos claves de la historia nacional como la creación del Imperio Alemán en 1871, que coincidió con el 4º centenario del nacimiento del artista. La extensa colección de obras de Durero se reunió específicamente para Berlín al ser declarada la capital del imperio en ese momento. La carrera artística de este genio y teórico de las artes, nacido en Nuremberg en el año 1471, está marcada fuertemente por sus viajes al extranjero, en especial por su estadía en Italia, que lo fascinó. En Venecia fue muy bien recibido. Allí Durero trabajó y se hizo un nombre, se alimentó de todo el espíritu del Renacimiento temprano, y este marcaría su destino para siempre. Tras regresar a su patria, transmitió sus conocimientos y experiencias a otros artistas. Por eso los viajes de Alberto Durero a Italia suelen considerarse el inicio del Renacimiento al norte de los Alpes. Gracias por su atención y me despido de ustedes hasta pronto con un saludo desde Berlín. Muchas gracias, Valentina, por esta intervención. Y la tierra de la gran nube blanca abre las puertas al arte mexicano. A lo largo de los últimos 32 años, el artista plástico Pedro Trueba Cepeda ha estado implementando y perfeccionando un método de trabajo riguroso con el que ha logrado producir un corpus de obra invidiable, consistente en más de 9,000 obras originales. Durante estas 3 décadas de actividad artística, ha expuesto más de una veintena de veces en el extranjero. Es un honor para mí siempre representar a México en otros países, en otras ciudades. En el mes de septiembre, por invitación de la Embajada de México en Nueva Zelanda, presentará en ese país una exposición que promete ser muy distinta a todas las que ha realizado anteriormente. Todas las obras que voy a exponer y se va a inaugurar el 15 de septiembre, las voy a realizar en Nueva Zelanda. O sea, me voy a llevar de aquí de México todos los recuerdos, toda la energía, la transformación, los buenos deseos con los que he realizado pues más de 9,000 obras en mi vida, y aparte con las nuevas formas, colores y texturas que me vaya encontrando en Nueva Zelanda, voy a tratar de combinar esas formas, esos colores, y voy a realizar en 2 semanas toda una gran exposición.
Durante 2 semanas, el pintor trabajará día y noche en la Academia de Bellas Artes de Nueva Zelanda, ubicada en la ciudad de Wellington. Una vez que haya conocido su espacio de trabajo y los materiales que habrán de proporcionarle, definirá los formatos de las pinturas y se volcará por completo en este ejercicio creativo, con el que espera crear alrededor de 40 obras pictóricas. Mi proceso de trabajo aquí en México es ese. Mi proceso de trabajo es estar realizando más o menos 10, 15, 20 obras al mismo tiempo. Entonces me paso de un bastidor, de un caballete a otro, y hay momentos en los que puedo terminar 5, 10, 15 obras al mismo tiempo. La obra de Pedro Trueba ha transitado con fluidez del realismo al expresionismo. Actualmente se encuentra en una etapa caracterizada por la integración de elementos figurativos y abstractos en una sola pintura. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y un misterio acecha al ganado bovino en la Unión Americana. Nota roja y misterio envuelven a esta noticia, tomada de The Dallas Morning News, que recientemente reportó sobre las investigaciones que autoridades policiales llevan a cabo para resolver las extrañas mutilaciones de 6 vacas que fueron encontradas en diferentes puntos de una carretera de Texas en Estados Unidos. A estas vacas les extrajeron la lengua con cortes limpios y precisos, sin derramamiento de sangre. La hierba alrededor de la vaca sin signos de lucha, huellas o neumático, y sin que depredadores o aves carroñeras se alimentaran de los restos. Cada uno de estos bovinos fue encontrado en un lugar diferente. A 2 de ellos les removieron además genitales y ano. La policía ya trabaja con otras agencias para investigar, pues se han reportado incidentes similares en todo el país, sin que se pueda determinar la causa de las muertes. Ya desde la década de los 70, múltiples informes de prensa reportaron un gran número de mutilaciones de vacas en todo Estados Unidos, que incluyeron sus rostros y sus genitales. Las misteriosas mutilaciones dejaron a la policía y a los ganaderos desconcertados, y según un artículo del New York Times de 1975, consultado por The Dallas Morning News, los casi 200 crímenes de aquel entonces quedaron sin resolver y suscitaron teorías sobre extraterrestres, cultos, agencias secretas del gobierno o el ejército y hasta depredadores imposibles, como el chupacabras. Incluso History Channel reportó que el FBI cerró su investigación en 1980, diciendo que ninguno de los casos investigados involucraban mutilaciones de depredadores comunes. De acuerdo con Wikipedia, en todo el mundo se han reportado mutilaciones de ovejas, caballos, cabras, cerdos, conejos, gatos, perros, bisontes, ciervos y alces, a quienes les realizaron extirpaciones similares, sin derramamiento de sangre. A menudo se extirpan orejas, globos oculares, carne de la mandíbula, lengua, ganglios linfáticos, genitales y recto. El fenómeno es tan desconcertante que ha sido objeto de 2 investigaciones federales independientes en Estados Unidos. No obstante, continúa sin saberse qué, quién o quiénes son los responsables de estos actos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Vaya terribles imágenes desconcertantes e inauditas. Pero bueno, vamos a continuar con otro tipo de información. El mes de julio llega cargado de teatro con propuestas escénicas para todos los gustos y todas las edades. La historia de una enfermera polaca que salva a niños del nazismo y las narraciones de las relaciones de poder que tenemos como seres humanos son algunas propuestas escénicas que presenta la Coordinación Nacional de Teatro durante julio en el Centro Cultural del Bosque. Desde obras para las primeras infancias hasta propuestas dirigidas a jóvenes y adultos conformarán la cartelera de teatro que se pondrá en marcha el 1 de julio en el recinto artístico de Paseo de la Reforma y Campo Marte. Tenemos a Residencia Xolotl, por ejemplo, que es también un espectáculo con lenguas de origen y con títeres, ¿no? Que es una variedad, pero es teatro para adultos también. Entre las obras que se podrán ver se encuentran Un par, propuesta divertida que a través del juego y sin palabras reflexionará sobre el poder y la autoridad. Un obús en el corazón, que buscará cautivar al público con un recorrido nostálgico del protagonista, quien hablará de la relación con su madre.
y Manuscrito 512, que narrará la historia de un falso pergamino mágico que hechiza a quienes lo leen o lo tocan. Tenemos El Ángel de Varsovia y Sepulturas, que tocan ambos temas, digamos, de guerras importantes y que con la pandemia también resurgen y dan una nueva mirada a, digamos, de estas puestas en escena, ¿no? Ambas son remontajes. La programación también contará con el espectáculo El Cardo en Flor del coro acardenchado, que transmitirá la profundidad y la fuerza de este género basado en interpretaciones con la voz. Como parte del programa Desarrollo Académico que promueve la coordinación, se llevarán a cabo el seminario Xolotl y la cultura chichimeca y los talleres Diseño de proyectos de intervención social para nuevas teatralidades y coreo Composición contemporánea, además de las funciones con intérprete de lengua de señas mexicana. Estamos incluyendo por lo menos una función de cada una de nuestras temporadas los días viernes para la comunidad sorda, que también podamos incluir porque la cultura y el arte es para todos. Las fechas y los teatros de cada una de las funciones pueden consultarse en las plataformas digitales de Teatro Imbal. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, reportó Karen Rivera. A la brevedad, a consultar la cartelera e ir preparando la agenda, porque se oye muy rico y muy nutrida esta oferta que nos trae el sistema de teatros. Esta noche en Debate 22 les presentamos la segunda parte de la conversación que sostuvo Kimberly Armengol con Elena Poniatowska. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, donde platicarán precisamente del oficio de escritor. Elena Poniatowska da algunos consejos al respecto y vale la pena. También de su llegada a México, cómo fue que llega a México, dónde estuvo. Hay que seguirle la pista con esta conversación que nos ofrece Kimberly Armengol. Siempre interesantísimo escuchar a Elena Poniatowska para sus lectores, para los periodistas también, Rafa, desde luego para quien desea escribir en cualquier género, pues una enorme maestra. La invitación está hecha y nos vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. Le dije como de, ay, como que me siento náuseas. Y le dije como de broma, oye, no estarás embarazada. Y ya como que ahí fue como de, pues creo que sí, a ver, vamos a checar. De esta forma, Carlos y Fernanda se enteraron de su tercer embarazo, en el que al igual que en el primero, él tuvo síntomas similares a los de las mujeres durante la gestación. A esta condición se le conoce como síndrome de Kubade. Hay relatos en la clínica donde personas empiezan a presentar cuestiones sintomatológicas como por ejemplo inflamación, irritación, malestar, náuseas, mareos. Con el primero sí, yo creo que nada más fueron como antojos y comer mucho. Con la última, con la que viene en camino, yo creo que así de repente como que me dan náuseas y esas cosas. Pero, ¿cuáles son las certezas y mitos alrededor de este tema? No hay estudios serios que nos hablen si realmente hay una sintomatología, si hay una liberación de cambios hormonales, porque eso es lo que podría fundamentarlo. Y eso es lo que podría inclusive a postparto ayudarnos a la parte del apego. Una explicación común es atribuir los síntomas a la transmisión hormonal a través de la saliva. También es parte del mito, que si tú ves a una embarazada empiezas a sentir la sintomatología. No es así. Las liberaciones hormonales no son suficientes para poder tener una afectación en el varón. Sin embargo, estos síntomas indican una participación más activa en la parentalidad de los varones. Cuando un varón se empieza a relacionar más con el embarazo y con la mujer y con su hijo, con su hija, pueden aparecer estas cosas, porque al final de cuentas los varones no somos ajenos a las liberaciones hormonales, no somos ajenos a las fluctuaciones en neurotransmisores, no somos ajenos a la estimulación. Lo cierto es que reconocer y compartir síntomas con la mujer lleva al hombre a solidarizarse, acompañar y ser responsable de su parentalidad desde el embarazo. Y en esta perspectiva de cambio de parentalidad, yo diría, pues bienvenido, ¿no? O sea, bienvenido que te sientas mal, que seas más empático. Tendríamos que ser empáticos con nuestra pareja. En realidad ella es la que está cargando todo el peso de los cambios físicos y hormonales y eso. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz, qué
¿Qué aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. El mundo se resume en imágenes y estas las podemos apreciar en el Museo Franz Mayer. El World Press Photo es la exhibición del fotoperiodismo más importante, ya que a través de ella podemos visualizar los conflictos que están sucediendo alrededor del mundo. En la exposición de este año tenemos 24 ganadores y 6 menciones honoríficas. Y en los ganadores, los cuales vienen de 6 distintas regiones del mundo, cubren historias, por ejemplo, sobre cambio climático. Tenemos proyectos que hablan sobre crisis de agua en Marruecos, en Asia Central, proyectos que hablan de inundaciones en Australia. Pero también un tema que está muy presente es el tema de la migración. La fotografía no solo retrata la belleza. En la exposición encontraremos momentos sensibles del 2022, como la guerra de Ucrania, las protestas en Afganistán o las migraciones de Latinoamérica a Estados Unidos o de África a Europa, y en cómo este movimiento fractura las relaciones familiares. En el concurso 2023 tuvimos 3.500 participantes aproximadamente que mandaron más de 60.000 imágenes y estos participantes venían de 127 países. Entre los ganadores de este 2023 se encuentra Christopher Blanquet en la categoría Proyecto a Largo Plazo con Beautiful Poison. Este premio es a partir de una historia de cosas que no deberían de ocurrir. O sea, estamos hablando de personas enfermas por el uso de agroquímicos. Me parece que aquí quien tendría que hacer algo es el gobierno para cambiar las políticas acerca del uso de los agroquímicos. Ellos utilizan los agroquímicos porque es lo único que tienen. Si les dan opciones y si les dan alternativas, podrían sin problema hacer otro tipo de dinámicas para cultivar la flor. O sea, no estoy en ningún momento satanizando la industria de la flor y eso sí es algo que quiero dejar muy claro. Esta exposición llega a más de 100 ciudades y México es uno de los lugares que recibe mayor número de visitantes, en contraste con países como China, que cuentan con una alta censura en el periodismo y es más difícil llegar al público. El World Press Photo se podrá visitar en el Franz Mayer. Para Noticias 22, Ileana Luna. Laura, la invitación, amigos del auditorio, es a darse una vuelta hacia el Museo Franz Mayer, que año con año nos comparte estas imágenes, este pulso del mundo a través de los grandes fotoperiodistas, porque no solo, ya lo veíamos, solo son imágenes de guerra, o de conflictos o de cambio climático, también están los que cubren eventos deportivos, también están los que cubren la naturaleza y documentan toda la riqueza que todavía tenemos en este planeta, y también la invitación a visitar la página del World Press Photo, porque ahí está el archivo desde 1955 hasta la fecha, entendiendo también cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el mundo desde entonces a través de estas poderosísimas imágenes. Y además, Rafa, imágenes que han permitido y que han hecho que sean visibles situaciones, conflictos que posteriormente han tenido un seguimiento. Esto también es una invitación a las autoridades y a la sociedad para que se fijen en aquellas situaciones que a lo mejor por el hecho de estar ahí involucrada una persona en particular pueden visibilizar todo un conflicto y cambiar la mirada que tenemos sobre alguna situación en el mundo, ¿no? Ojalá se den una vuelta y algunos rusos y vean las fotos de Ucrania, sí, claro, y sepan, sí, y vean desde el otro lado, desde la perspectiva periodística, lo que está sucediendo en esas latitudes. Ahí está la invitación al World Press Photo. Y cambiamos de tema porque es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Poeta, dramaturgo, novelista y traductor, nacido en Valencia, España en 1927. Es Tomás Segovia, quien a los 9 años emigró con su familia a Francia, luego a Marruecos y posteriormente a México, su país de adopción desde 1940, donde residió la mayor parte de su vida. Yo siempre he sentido que soy una persona muy poco informada. En general, voy un poco a la zaga, me voy enterando tarde de las cosas y es casi una postura, porque me parece muy peligroso estar al día, es la manera más segura de estar fuera de tiempo. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La mirada femenina fue uno de sus temas predilectos para escribir infinidad de ensayos. Una de las glorias de la mujer es que como estuvo puesta al margen mucho tiempo, eso le permitía ver mucho más claramente que los que están en medio. Yo creo que la centralidad es peligrosísima. Estar en el centro es probablemente equivocarse, ¿no? Son los del margen los que están viendo lo que sucede. Tomás Segovia publicó sus primeros poemas en 1950, haciéndose acreedor a una beca Guggenheim. Fue profesor de la Universidad de Princeton y director de importantes revistas tanto americanas como europeas. Murió en la Ciudad de México un 7 de noviembre del 2011. Noticias 22, José Antonio Hernández. Las voces femeninas de la literatura resuenan en diversos escenarios de la Ciudad de México. La Ciudad de México inauguró el 4º Festival Internacional La Mujer en las Letras en la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM. Esta iniciativa reúne a generaciones de artistas, lectoras, escritoras, académicas y creadoras, con el objetivo de visibilizar su talento y tender puentes entre ellas y la sociedad. Y no hay que ir siempre a estudiar la historia, porque hoy aquí es una realidad esa cantidad de mujeres intelectualmente hablando, muy trabajadoras, que tienen un bagaje de conocimientos increíbles y que los regalan a través de su literatura, a través de su poesía, a través de las actividades que día a día vamos haciendo. El festival, dirigido por la poeta, editora y académica mexicana Beatriz Saavedra, da voz a la literatura escrita por mujeres, difunde su obra, abre nuevas líneas de análisis y crítica y se replica en otras regiones del país y del mundo. En la inauguración participaron autoras como Mónica Castellanos, Susana Bautista, Andrea Montiel y Marlene Villatoro. Y estuvo presente Eleonora Rembis, la primera mujer presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la UNAM, en su siglo de vida. Yo creo que la academia en general, las academias han abierto mucho el esquema para la incorporación de las mujeres. El problema que yo sigo viendo es que son muy pocas las mujeres que definitivamente quieren acercarse a las academias. Las actividades del festival en la Ciudad de México continúan en sedes como la Sala Octavio Paz de la Cámara de Senadores el jueves 29 de junio, la librería El Último Encuentro el sábado 1 de julio y el Museo de la Mujer el viernes 28 de julio. Noticias 22, Karen Rivera. Y hoy recordamos a una pintora, promotora cultural, coleccionista además, que dejó una profunda huella en la escena plástica nacional del siglo pasado. Olga Costa fue pintora, promotora cultural y coleccionista. Nació en Alemania y su infancia floreció entre el horror de la guerra y los movimientos revolucionarios. En 1925 arribó a México con sus padres y en 1933 comenzó sus estudios en arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, teniendo como maestros a Carlos Mérida y Emilio Amero. 2 años después, se casó con el artista José Chávez Morado. Su obra se aleja del entorno político que tiñó aquella época, para enraizarse en la belleza de lo cotidiano y el acontecer humano, valiéndose del color como vehículo emotivo. En su temática pondera la figura femenina sobre la masculina, perviven las flores, los entornos rurales y naturales, siempre conservando su tan característica paleta de colores. En 1945 presentó su primera exposición individual en la Galería de Arte Mexicano y posteriormente recibió una invitación del Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Ruso para realizar la donación de un cuadro para la creación de la Sala México en el Museo de Arte Occidental Moderno de Moscú. Trabajó a favor del desarrollo de museos en el estado de Guanajuato, donde se estableció de manera definitiva en 1966, junto con Chávez Morado, la organización del Museo de la Alhóndiga de Granaditas. A 30 años de su fallecimiento recordamos a Olga Costa, una artista quien concibió al mexicano como fruto de una tierra diversa en colores, textura y paisajes.
prejuicios son detonantes para el arte y a su vez para la reflexión. Vamos a conocer a los niños princesa. Lady Tacos de Canasta y Cristo Vampiro se suman a la serie de obras sobre dragas que Eric Rivera ha venido realizando en los últimos años. Niños Princesa surge del prejuicio de una de mis tías. Mi tía, fuimos a cenar en otra exposición mía, fuimos a cenar y me acompañaron una amiga trans y me dijo mi tía, ¿tú no has pintado estos personajes? ¿No? Como un cierto dejo ahí de, ¿no? Entonces le dije, no, la verdad es que no, y de ahí surgió la idea, claro, porque yo las veo tan cercanas a mí, tan cotidianas, pero ella no, ¿no? Y la gran mayoría de la gente de la homofobia que practica es porque no tiene acceso a este tipo de personas. Y cada uno me cuenta, ¿no? O me contó de dónde salió la inspiración, cómo empezó a hacer drag, cómo es que cambia de género de una noche a otra, ¿no? O de pronto algunas cambian completamente de género o lo usan para trabajar o lo usan para enseñar, no para la docencia incluso. Niños Princesa, título de la serie de la muestra, se ha ido transformando con el tiempo, convirtiéndose en un registro de la cultura de la comunidad LGBTQ+. Empezó como una ocurrencia porque no son retratos tal cuales, son retratos a mi forma, mi caricatura, mi como quieras llamarle. Y con el tiempo sí, se volvieron históricas, ¿no? Y sobre todo para mí es muy, muy importante salirme del círculo LGBT, ¿no? Presentar esta exposición o mis exposiciones LGBT en lugares no LGBT, ¿no? Sino que si no se vuelve como lo mismo, un poco el mismo espectador, el mismo curador, el mismo, ¿no? Entonces es muy importante salirse de esos y conquistar otros espacios no necesariamente LGBT. Niños Princesa está en la galería de las oficinas centrales del ISSSTE hasta el 26 de julio. Si tiene algún trámite que hacer ahí, no dude en pasar a ver esta muestra. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a una muy breve pausa. Más información al volver aquí a Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. ¿Qué hay detrás de los crímenes de odio a la comunidad LGBT veracruzana? Desarraigar culturalmente el odio, desarraigar los prejuicios hacia la diversidad humana es una tarea titánica. La impunidad y los hechos de indiferencia con que se tratan esos casos. Las cifras de crímenes de odio son alarmantes en este país, pues está catalogado como el segundo país en el número de asesinatos por homofobia y transfobia. Y amar diferente no tendría por qué ser un factor ni de odio ni de violencia extrema. Cinema 22, estreno. Detrás del arco iris no siempre hay un tesoro. Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, miércoles, 22:30 horas. Ella tiene un sueño, pero este sueño puede ser demasiado agridulce. ¿Hasta dónde llegará para obtener lo que desea? If you get out of this car now, I swear to God, you will be on the next plane back to your fucking country. Do you understand me? Limonada. Dirección, Ioana Uricaru. En Cinema 22 de 5 estrellas. Estreno, domingo, 22 horas. Hoy a las 9 de la noche por Debate 22, por supuesto, en Canal 22, tenemos la segunda parte de la entrevista con Elena Poniatowska, donde todo se trata acerca de su vida personal. Los esperamos a las 9. Hoy, 21 horas, por Canal 22. Estos testimonios de la Revolución del Sur nos develan las facetas más humanas de uno de los artífices de la gesta histórica de 1910. Emiliano Zapata Salazar encabezó uno de los movimientos populares más importantes durante la Revolución Mexicana.
El jefe suriano ha motivado infinitos estudios historiográficos que dan cuenta de su desempeño como estratega militar y en su política agraria. Sin embargo, poco se le ha estudiado y analizado a través de los testimonios de su familia y de los mismos zapatistas que lo acompañaron en su lucha. Y esto es justo lo que hace el libro de Edgar Castro Zapata titulado Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur. La esencia de este libro, que comprenden 10 testimonios inéditos de los compañeros de Zapata, es la reconstrucción de lo que pasó en Chinameca, aparte de los orígenes del general Zapata, qué pasó después del asesinato del 10 de abril en Chinameca, qué pasó con la familia, qué pasó con sus compañeros, qué realmente pasó. Entonces es un libro que aporta datos desconocidos, familiares, pero también la parte de la construcción del mito del general Zapata. El libro muestra los testimonios inéditos de Mateo Emiliano Zapata Pérez, hijo menor del general Zapata, así como de su familia. También cuenta con el testimonio de Gonzalo Carrillo Cerón, quien fuera testigo de la muerte del caudillo del sur en abril de 1919, entre otros. Mi abuelo Mateo prácticamente no lo conoció. Lo conoció por medio de testimonios. Y esos testimonios que afortunadamente él, siendo joven, conoció a estos generales, a Jesús Chávez Carrera, el sobreviviente de la emboscada en Chinameca, Francisco Mendoza Palma, Gildardo Magaña. Entonces, él también se construyó su propia imagen de su padre. El libro cuenta con fotografías, así como documentación y manuscritos que acompañan la reconstrucción de estos testimonios. El libro Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur, se encuentra en librerías y es editado por Ediciones del Liro y por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para Noticias 22, José Meléndez. Se sigue trabajando de manera intensa en la reconstrucción del patrimonio cultural dañado por los sismos del 17. Durante una gira de trabajo por Chiapas, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que todos los inmuebles del patrimonio cultural que fueron afectados por los sismos de septiembre de 2017 van a ser restaurados como se prometió. Cabe recordar que en Chiapas resultaron afectados 180 inmuebles y de estos se han concluido 155 obras y se han beneficiado a 55 municipios. Entre los inmuebles que serán atendidos y de los cuales se prevé que las obras concluyan este mismo año, se encuentran la Casa Jicotencatl, el Museo de las Culturas Populares, el Museo de San Cristóbal de las Casas, la Casa de Cultura Rosario Castellanos en Comitán de Domínguez, el Convento de Nuestra Señora de la Asunción en Chapultenango, así como el Templo de Santo Domingo. Y las nuevas tecnologías vinculadas al campo de la medicina brindan una esperanza. Un chip podría hacer que una persona recupere la vista o vea por primera vez. Neuralink, empresa de Elon Musk, se encuentra desarrollando un dispositivo. Podrá ser insertado de manera quirúrgica en el cerebro. Será capaz de decodificar la actividad cerebral y vincularla con cualquier computadora. No solamente la ceguera será una afección que se podrá tratar a través de este dispositivo, también será útil contra padecimientos como parálisis, demencia, insomnio, depresión y Parkinson. Musk tiene la convicción de conectar a los cerebros humanos con las máquinas, gracias a los implantes Brain Machine o BMI, una hazaña que parece salida de una película de ciencia ficción. Después de múltiples esfuerzos y mucha investigación, en 2021 la compañía presentó a Pegger, un mono que contaba con 2 implantes, uno en cada hemisferio cerebral, mismos que le otorgaban la capacidad de controlar los mandos de una pantalla solo con su cerebro. Tras este éxito, la FDA autorizó los primeros ensayos clínicos en humanos. Los posibles participantes tienen que ser personas con afecciones como las anteriores descritas. El empresario añadió que no solo podría ayudar a la cura de estos padecimientos, sino también les dará a los usuarios una visión superhumana. En ese sentido, Neuralink compite directamente con Psychronic y BlackRock Neurotech, que se encuentran en la investigación y desarrollo de esta nueva tecnología.
Estas empresas ya han implementado sus chips en al menos 42 personas en el mundo para ensayos clínicos. Con información de El País y elcolombiano.com, para Noticias 22, Manu Pérez Lizardo. Por paradójico que pueda sonar, los invitamos a disfrutar del peor día de mi vida. Francisco Hinojosa y El Fisgón vuelven a trabajar de la mano para el libro El peor día de mi vida. ¿Qué les parece si conocemos la historia de la pulga y sus amigos? Son 5 y contra 3. 5 niños y 3, que son 2 niños y una niña, que son los buleados y son los que enfrentan, porque también deciden enfrentar a este grupo que está arropado, protegido por el director, ya que el director de la escuela es padre de uno de ellos, ¿no? Y aquí me gustó mucho la idea de darle voz a cada uno de los 3 niños. Entonces hay una parte que cuenta uno, otra parte ella, y otra parte el otro. Landívar y su grupo de amigos planean hacer una broma muy pesada a los alumnos de la escuela, pero por accidente Mariano, la pulga, se entera y decide junto con Pato y Linda frustrar su maquiavélico plan. Son maquiavélicos estos niños, porque además sí hacen cosas pues asquerosas. Incluso pasó por otra editora que no quiso publicarlo por eso, porque le parecía asqueroso que la broma consistía en echarle excrementos del perro a la torta de uno de los niños. Con un humor negro, Francisco Hinojosa nos cuenta en El peor día de mi vida cómo los adultos desacreditan a los niños solo por el hecho de serlo. Como decía Ricardo Piglia, decía, detrás de un cuento hay otro cuento. Y aquí también esa primera cortina que vemos es la del bullying y del acoso, pero detrás de eso también está la relación del mundo adulto con el mundo infantil. Y vemos aquí cómo la sobreprotección del director se confronta también con la falta de confianza o la incredulidad que tienen los padres de los que se meten en problemas y no les creen. Ellos tienen que documentar todo para poderse defender, ¿no? El peor día de mi vida ya se encuentra en librerías y fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Informaron para ustedes Óscar López, Juan Manuel Arcos y Alberto Aranda. Ya nos vamos, nos despedimos con musiquita, con un hombre que es considerado uno de los grandes violinistas de la historia, Joseph Joachim, quien, bueno, también es compositor, Rafa, no de un repertorio muy amplio, pero que contribuyó mucho a la evolución del repertorio del violín a través de su rescate de obras, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach. De Bach, y también después hizo adaptaciones a las obras de Mozart, de Beethoven. Fue muy amigo de Franz Liszt, que también tuvo relación Franz Liszt con Beethoven. Después estuvo en la época del esplendor del romanticismo con Robert y Clara Schumann, con Johannes Brahms, con quien después hubo un par de diferencias ahí. No obstante, el rescate de las obras de los Schumann también se debe a Joachim en gran medida. Y recordar que hay un concurso internacional, uno de los de mayor prestigio a nivel mundial, de violín, que lleva su nombre, porque si algo trabajó a lo largo de su carrera fue precisamente el desarrollo de ese instrumento al nivel, podríamos decir, del mismo Paganini. Efectivamente, algo por lo que también fue muy conocido es por su enorme colección de violines. Tenía Stradivarius, Guarnieri y Amati, que son pues los instrumentos de cuerdas, los lauderos más importantes que ha habido en la historia. Así que bueno, pues también le gustaba tener sus buenos violines. Y sin mencionar la cantidad enorme de alumnos que preparó y que estuvo entrenando precisamente para que todos estos compositores que ya referimos, no solo los de su época y sus contemporáneos, trascendieran en la historia, de manera particular aquellos que habían compuesto algo para el violín. Lo recordamos esta noche. Disfrútenlo. Hasta mañana.